Su hijo es discapacitado. Fue el diagnóstico médico que recibí cuando Diego tenía 6 meses de haber nacido. Entrando en contexto, mi hijo cuando tuvo 2 meses de nacido, yo me di cuenta que sus ojitos titilaban de un lado al otro. Saqué una cita médica en el seguro en que yo pertenezco y entré con un oftalmólogo general de adultos. Y este oftalmólogo me indica de que mi hijo tiene una discapacidad, nistagmos. Es una enfermedad incurable en donde sus ojitos se mueven de un lugar al otro, como por ejemplo el limpiaparabrisas de un vehículo. Igual. En ese entonces, pues, cuando ya ingresé a la cita médica, el doctor me dice a primera vista, esto es nistagmo. Bueno, a lo que le revisó, le chequearon y todo, cuando ya nos reunieron para darnos a nosotros el diagnóstico médico, el médico en primera instancia me dijo su hijo es discapacitado. El mundo se me derrumbó. Pues al salir de esa cita médica posterior entré en ansiedad, depresión. Tuve 4 citas médicas más en donde los doctores me volvieron a indicar que efectivamente mi hijo tenía nistagmos y que mi hijo era discapacitado. Toda información que ingresa al cerebro ingresa a través de la visión, pues en este caso mi hijo, su visión al tener nistagmos era simplemente impredecible, pero lo que sí me indicaban era de que era discapacitado. Posterior a esas 4 citas médicas más, en total 5 con las que había recibido, tuve una cita médica con el oftalmólogo pediátrico de mi hijo. Y él me dijo que le permita a mi hijo crecer. Me dice cuando los niños crecen, hay cosas que la ciencia médica no te puede explicar. Milagros que suceden durante el proceso. Dale a tu hijo el tiempo necesario. Para este entonces Diego caminó al año 4 meses. Por ende, cuando veía algún juguete se acercaba muy cerquita, muy cerquita, para poderlo revisar. Me autoculpé por la situación médica de mi hijo en muchas ocasiones. Y adicional a eso, creo mucho en el destino. En una ocasión, pues yo tenía un problema visual. El problema visual soy yo. Aunque tengo una visión 10 de 10, pero la problema visual genética soy yo. Entonces, en alguna ocasión me dirigí a mi trabajo y me dolían mucho las vistas. Por esto creo en el destino, ¿no? Me dolían mucho las vistas. Y me acerqué a un centro oftalmológico que encontré en el camino. Me hice atender y todo. Inclusive le pregunté a ellos, buscando otros diagnósticos médicos, si podían atender a mi hijo. Y me dijo, sí, tráigalo para ver. Les había dicho que tenía nistagmo. Me dice, igual hay que evaluarlo, que no sé qué. Bueno, procedí a llevarlo y efectivamente no le podían realizar la toma de medidas a mi hijo, ni tampoco verificarle. Solamente le vieron levemente que tenía nistagmos y me envían a un hospital del IES del lugar donde yo vivo. Fuimos, me encontré con una señorita súper amable, linda persona, para ver si con esa tecnología que tenían ellos dentro del hospital podían sacar algún diagnóstico médico adicional. Y me indicaron que no se podía. Bueno, mi hijo no colaboraba, no sabía yo que era autista en ese entonces, y aparte de eso, pues era muy pequeñito, no se dejaba ver, bueno, tantas situaciones. Me derivan a otro lugar muy bueno. Nadie me patrocina, perdóname que me venga sentada en la cama, pero estoy operada. Pero qué excelente. El Instituto de la Visión se llama, acá en la ciudad de Puerto Viejo. Excelente. Me derivaron con la señorita, una optómetra pediátrica, linda persona. O sea, en realidad que no tengo palabras de gratitud para ese diagnóstico médico que recibí. Para Diego tuvieron que hacerle tantas maravillas para poderle hacer la toma de visión. Por primera vez usó lentes. El diagnóstico médico fue nistagmo, estrabismo, astigmatismo, hipermetropía y amplitud. Ese fue el diagnóstico médico de mi hijo. A pesar de tener 5 problemas visuales, en la actualidad lleva una vida normal. El entrar a la escuela fue todo un reto, porque su visión no era
como la de sus compañeritos. Los cuadernos tenían que ser sus cuadros parvularios para podernos adaptar a la situación de la escritura. Pero con el tratamiento médico que llevamos, porque él tenía que recibir terapias visuales para la situación del nistagmo, cuando recibía las terapias visuales le enseñaron la parte que era la zona de bloqueo, que era mirar hacia arriba, y él bloquea su mirada para poder enfocar. Es decir, lo que normalmente uno hace de querer ver un punto estable, como por ejemplo las letras que se encuentran aquí adentro. Uno los mira a simple vista, pero mi hijo no. Mi hijo tiene que bloquear la mirada para poder leer lo que está aquí en la parte de adentro. Hasta la actualidad a él se le dificulta copiar de la pizarra al cuaderno, pero bueno, en la unidad educativa donde se encuentra sí comprenden esa parte. Mi hijo, en vez de copiar, le dictan, que se le hace más fácil. Entenderemos que cuando mira hasta bloquear y volver a enfocar, pues se toma su tiempo. Recibió terapias visuales, tanto para enfoque, para encontrar la zona de bloqueo, como para poder pues enfocar directamente lo que él tenía que ver. Hasta la actualidad lleva una vida muy buena. A los 2 años y medio, por primera vez mi hijo vio lo que era una hormiga, que ustedes las pueden ver a simple vista. Para él no, para él fue una novedad reconocer lo que era una hormiga. Me dice: mamá, mira, una hormiga, teniendo 2 años y medio. Qué complicado es explicarlo, la verdad, sin llorar. Me acuerdo que cuando usó por primera vez lentes, nos dirigíamos hasta la casa. Y sus lentes le permitían ver los colores en gama alta, que nunca los había visto. Y me dice: mamá, mira, en donde yo me dirigía, pues había sembríos de caña. Y me dice: mamá, mira, las cañas han sido de color verde. A esa magnitud mi hijo no había todavía diferenciado lo que eran los colores, ni tampoco las cosas tan pequeñitas como eran las hormigas. Las situaciones de la escritura yo los hacía con resaltador para que llamen su atención los colores vívidos que tenía, para que puedan solamente repasar. Cabe recalcar que para yo darme cuenta del problema que mi hijo había tenido, yo había realizado una serie de actividades caseras como para ver cuál había sido su situación. En este caso, pues, en casa yo apagaba la luz de la casa, y la luz externa, que era un poste, reflejaba la parte interna. Y él me decía: mamá, cuando yo apagaba la luz y él veía las sombras, él tocaba con su piecito porque pensaba que esas sombras eran obstáculos grandes en la poca visión que tenía, y él alzaba el piecito. Entonces yo me di cuenta de que no era algo normal. Entonces ya para esta situación yo ya me había dado cuenta pues de que su pérdida de visión era bastante fuerte. Yo le llamaba y su sentido de orientación no era el mismo que tenía yo. Me decía: no te vayas, no te vayas. Obvio que a mí eso me dolía mucho, pero tenía que hacerlo para poder entender qué era lo que él sentía. En cuestiones de cosas pequeñitas, yo le decía: pásame una canica de las pequeñitas que hay. Y él no la encontraba. Él la pasaba, pero tocando la mano hasta que daba con la bolita pequeñita. O cuando íbamos a bajar escaleras, yo le decía: pero baja las escaleras. Cabe recalcar que aquí tenía ya 1 año, 6 meses aproximadamente. Para bajar las escaleras él no las podía bajar solo. Él me decía: no, porque yo me voy a caer. Entonces, pues con su piecito, pues cuando bajábamos, yo lo guiaba y le decía: a ver, baja un pie, baja el otro, y efectivamente pues él iba siguiendo mis indicaciones, mas no las podía hacer totalmente solo. Entonces, si tienes alguna consulta para hacerme a través del nistagmo, lo hago por conocimiento general, y posterior pues les contaré cómo hablé con una chica que tenía esta condición para poder entender a mi hijo.